El libro de Principios en Génesis. Continuamos a través de nuestro estudio. Si están acostumbrados a estar en Calvary Chapel, sabemos que estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y ya casi estamos al fin de Génesis. Estamos en Génesis 42 y hemos estado enfocándonos en la vida de José. Y aquí vamos a ver la primera visita, Génesis capítulo 42, del 1 al 38, pero no lo vamos a leer como quien dice, de un jalón todo a una vez. Pero aquí comenzando en el versículo 1, Génesis 42 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien la vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron. Se inclinaron al rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Amén. Favor tomar asiento. Aquí cambiamos el enfoque de José a sus hermanos. Sus hermanos, los cuales habían pecado en contra de él, los que lo habían vendido a esclavitud. Y veremos cómo Dios obra en el corazón de cada uno de ellos, cómo obra en ellos para corregir la situación. Tanto como Dios usa la conciencia de ellos para traer corrección a los hermanos, tanto proteger. Ahora, nuestra conciencia nos da testimonio a nosotros mismos a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El estándar es su palabra. La base, el nivel, el modelo de la vida es su palabra. El mundo ha tratado de callar o cambiar la norma, lo que debe de ser la norma. Ellos dicen, pues todos lo hacen, está bien. Y
si nosotros mismos caemos o recibimos esta actitud, tenemos que reconocer que la norma cambia. El nivel de la norma ya no es lo que Dios ha dicho en su palabra. Es ahora, a este punto, que uno mide, podemos decir, con sus propios pensamientos, sus propias ideas y hasta su propia conciencia. Pero es que esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo entiendo. Pero no es la palabra de Dios. Fíjate, 1 Timoteo 4, 1 al 2 nos dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, si la conciencia ha sido cauterizada, quiere decir que o que la conciencia está muerta, o la han perdido. ¿Dónde está la conciencia? Y si este es el caso, entonces hemos perdido el nivel de la moralidad. ¿Qué es el estándar? Muchos hoy en día simplemente dicen, pues mi conciencia no me molesta a mí. No me molesta. Y ponte a pensar, están en pecado, viviendo en pecado y dicen, mi conciencia no me molesta. No me molesta. Y es muy posible que la conciencia de tal persona ya ha sido cauterizada. O que están desensitados al pecado. Y lo que necesitamos entender es la voluntad de Dios. No lo que sientes o no sientas. Porque entonces ya eso es emoción. Pero es que yo me siento así, yo me siento así. Es que yo pienso esto y que... Pero nos movemos del estándar de lo que Dios ha proclamado en su palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Necesitamos reconocer que Dios usa la conciencia aquí en nuestro estudio de estos hermanos para corregirlos. Fíjate el versículo 28, dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ponte a pensar, ¿qué es esto que Dios me ha hecho? Entonces hay conciencia. ¿Les molesta? Hay veces la conciencia nos molesta a nosotros. Qué bueno que nos moleste. El peligro es cuando ya no nos molesta. Ese es el gran peligro. Pero aquí vamos a ver, para entender más profundo todo esto, 4 puntos. El primero es necesidades, versículo 1 al 5. Palabras ásperas, versículos 6 al 16. Encarcelados, versículo 17 al 24. Y el cuarto punto es temor y perplejidad, versículo 25 al 38. Fíjate aquí, primer punto, necesidades. El versículo 1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Fíjate lo que les pregunta. Viendo Jacob que en Egipto hay alimentos, allá en Egipto hay alimentos. A este punto ya han pasado 7 años. 7 años, porque si regresamos a Génesis 41, versículos 55 al 57, vemos que lo que dice aquí, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque
porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces han pasado 7 años. 7 años de abundancia, ahora iban a entrar los 7 años de hambruna. Entonces vemos que han pasado 7 años, ya tienen hambre afuera de Egipto y le están diciendo, pues allá hay alimentos. Pero vemos que ya comenzó la hambruna y tomen nota de lo que Jacob le dice a sus hijos. ¿Por qué os estáis mirando? ¿Por qué se están viendo unos a los otros? ¿Por qué os estáis mirando? Yo creo que ellos también sentían la misma hambre que su padre sentía. Ellos sabían lo que Jacob sabía, que hay alimentos en Egipto. Ellos sabían esto, pero ellos no hablaban de esto. Preferían ¿qué? Cambiar el tema. Oh, está bonito el día. Mira, pasó un pájaro. No, ardilla. No. Cambiando el tema. ¿Por qué? Y se quedaban mirándose unos a los otros, echándose ojo. ¿Por qué? Porque están hablando de Egipto. La conciencia ya les comienza a morder, a molestar. Y Jacob notó la actitud extraña de sus hijos. ¿Qué hacen ahí parados? Mirándose unos a los otros. ¿Por qué están aquí como de bobos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están en esta actitud? Y ellos perdiéndose en sus pensamientos, en su memoria. La conciencia, podemos decir, les pesaba en pensar en Egipto. Recordar la mentira que le habían contado a su padre, encubrir sus pasos, que habían vendido a su hermano José a la esclavitud. Y que no lo mató un animal. Y ahí están, mirándose unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? La conciencia les estaba molestando. Y a este punto, quiero que entiendan, ya han pasado 20 años. 20 años. Desde aquel tiempo pasado, cuando lo vendieron. Y para este tiempo, sus hermanos, ellos a lo mejor han de haber estado pensando, pues ya ha de estar muerto. El versículo 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Fíjate lo que le contestaron, no parece. La conciencia, te voy a decir, tiene su propia manera de sacar o atraer a la luz lo pasado. Siempre. Despierta los temores que tenemos adentro de nosotros. Ellos se hacían, podemos decir, se están haciendo de oquis ahí entre ellos, ¿no? No queriendo, no, pues ¿quién va? No, papá está hablando, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? No, tú vas a ir, no, yo no voy a irme. No. ¿Quién va a ir al mercado? ¿Quién va a ir? El versículo 2. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Chanfles. Yo sabía que se le iba a ocurrir esto a él. Yo sabía. Tener que ir a Egipto. Ponte a pensar, vemos aquí los bendecidos. Vemos que los bendecidos no están excluidos de tiempos difíciles, de las dificultades de la vida. Y les dice, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Tenían que tomar una decisión para poder sobresalir. Tenían que tomarla, tenemos que ir, no nos queda otra. Tenemos que cumplir. El versículo 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. El viaje a Egipto era un viaje largo, como de 400 a 480 kilómetros.
Era un viaje peligroso y a lo mínimo serían unas 6 semanas para poder ir. Y sería más largo si los tomaran presos, quizás no regresaran. Vemos que Dios, podemos decir, les dio donde más les dolía, en lo material. Estaban en necesidad. Y hay tiempos que Dios, fíjate, nos quita todo para ver lo que más necesitamos es de Él. Y hay veces nos quita esas cosas para ver que lo necesito más a Él que estas cosas. ¿Para qué? Para poder rendirnos a Él. El versículo 4 dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Una vez más, vemos que se levanta, ¿qué? El favoritismo de Jacob. Pero también, yo creo que él también sospechaba algo aquí, como que algo no está bien aquí, ¿qué traen estos? Se han estado portando así entre los últimos 20 años sobre lo que le pasó a José. Me puedo imaginar que cuando dijo esto, aquí, no quiero que vaya Benjamín, porque le podría pasar una desgracia. Sus 10 hermanos se han de haber quedado viendo como de bobos otra vez, ¿no? En vez de haber protegido a nuestro otro hermano. Pero ponte a pensar aquí, su querido ahora Benjamín, el único hijo que le quedaba ¿de quién? De su favorita esposa, la bonita Raquel. Entonces Benjamín había tomado el lugar de José. Pero Dios estaba poniendo su plan en acción. Se iba a cumplir los sueños de José, que sus hermanos se iban a inclinar ante él. El versículo 5 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. El plan, podemos decir que ya va en marcha. Dios los sacó de lo que ellos sabían y de lo que conocían. Los sacó de la tierra de Canaán. Ellos ahora eran extranjeros en este lugar, en Egipto, y aquí no se podían esconder. Si se recuerdan, todos ellos eran barbones, apestosos del campo. Y los egipcios, pues ellos se bañaban todos los días, se rasuraban, no nomás los sábados. Ellos se rasuraban, se pintaban, se perfumeaban. Muy diferente, un gran contraste. No, pues ahí vienen, fíjate. No, el apestoso ahí, el que está ahí, no. Muy diferente. No se podían esconder entre las personas. Segundo punto, palabras ásperas, versículos 6 al 16. 6 al 16. Versículo 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, al rostro de la tierra. Se cumplió el sueño. Y podemos decir en parte, porque todavía faltaba un poquito más. Génesis 37, 9 al 11. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En el sueño había visto 11. Aquí había solamente 10. A este punto él ya sabía que iba, él sabía que ya iba a ver su familia una vez más. Él había aprendido todo este tiempo, imagínate, había aprendido a ser paciente, en esperar a Dios, en esperar su plan, su voluntad. Y él no iba a permitir que sus emociones dictaran lo que él iba a hacer o no hacer, porque ahora se estaba deteniendo de Dios. El versículo 7 dice,
Y José, cuando vio sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Han pasado como eso de 20 años. Desde la última vez que José había visto a sus hermanos. Ellos siendo mayor que él. Él no ha cambiado mucho. Pero ellos, mucho más viejitos, más fellitos. Pero recuerda que él tenía 17 años cuando lo habían vendido en esclavitud. Entonces él todavía está joven, al contraste de ellos, ya están bien viejillos. Y les habló ásperamente, con rudeza. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Versículo 8 y 9 dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Podemos ver que Dios le recordó sus sueños. Dios le está trayendo claridad a la situación. Y a mí se me hace increíble. Fíjate que Dios cumple nuestros sueños, nuestros deseos. Yo me recuerdo ser niño y vivíamos en México y le tenían gran reverencia a los padrecitos. Y de niño me recuerdo de esto. Me recuerdo querer enseñar y estar cerca de Dios tanto como los miraba a ellos. Me recuerdo que después en mi vida, cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, me recuerdo en los primeros años de mi vida de ser cristiano, me recuerdo que Dios me dio un llamado de ser pastor. Y yo no lo creía. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando conocí mi prometida, le dije antes de casarnos que tenía un llamado, que el Señor me había llamado a ser un pastor. Y ella se me quedó viendo como que estaba loco. Y pasaron 20 años. Y de vez en cuando me recordaba el Señor de mi sueño. Pero yo pensé que eso ya nunca se iba a cumplir. Y de repente se cumplió. Y me recordó el Señor aún desde mis deseos, desde mi niñez. Cuando era un niño. Que tenía este sueño desde niño. De enseñar y de estar cerca de Dios como los padrecitos que admiraba cuando estaba bien chiquilín. ¿Cuántas veces no nos hemos esperado en el Señor? José aprendió a esperar en el Señor. Siendo esclavo y prisionero, 13 años de su vida, él aprendió. Les voy a decir, cuando nos esperamos en el Señor, Él siempre nos va a dar su mejor. Si te mueves antes y no es del Señor, vas a recibir menos de lo que Él tenía para ti, por no habernos esperado en el Señor. Y se me hace curioso ahorita, porque es lo que estamos orando. Les pido que estén en oración con nosotros. Queremos abrir la iglesia, pero nos tenemos que esperar en el Señor para que sea su tiempo, que sea su voluntad, para que se haga de acuerdo a su plan, para que todo salga bien. Y es lo que José aprendió. No moverse de antemano,
No venir y reclamarle a sus hermanos, no ser movido por sus emociones, pero esperar en el Señor. El Señor ya le estaba demostrando que sus sueños iban a cumplir. Increíble. Versículo 10 y 11 dice: ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Tenemos que notar lo que están diciéndole a su hermano. Ellos piensan que están hablando con un oficial de Egipto, ¿no? Porque está rasurado, está perfumado, está bañado pues todos los días, hasta su maquillaje trae. Pero fíjate, pero su hermano, él los conoce muy bien a ellos. Ellos dicen: somos hombres honrados, honestos, íntegros, rectos, decentes, justos, virtuosos, sanos, morales. Por favor, los conoce. ¿Qué? José piensa: estos mentirosos, yo los conozco muy bien. ¿Honrados? Versículos 12 y 13. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre y otro no parece. Fíjate, al fin hablan la verdad, dan contabilidad. ¿Qué dicen? Somos 12 en total, somos 2 hermanos. Es verdad, al fin están hablando la verdad, hombres honrados, ¿no? Y dan la cuenta solamente por 11 de ellos. ¿Y el otro? Y otro no parece. No parece. ¿Que fue mágica? ¿Se desapareció? ¿No parece? ¿No parece que está enfrente de ti? Les podría haber preguntado, ¿no? Pues ¿quién soy? ¿Cómo que no parece? Versículo 14 y 16. Al 16 dice: y José les dijo: eso es lo que les he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. El versículo 16: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Algunos han de pensar: wow, José verdaderamente fue duro con sus hermanos. La venganza, revancha, ¿no? La venganza lo está consumiendo. Pero necesitamos entender aquí. Necesitamos entender que Dios estaba usando a José. ¿Para qué? Para enseñar a sus hermanos. Para moldear a sus hermanos. Recuerda que ellos dijeron que eran ¿qué? Hombres honrados. Él les está dando la oportunidad de comprobarlo. Los ordenó que mandaran solo uno por su hermano Benjamín, el más chico. Dice: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Les está dando la oportunidad. Vamos a ver aquí, encarcelados, versículo 17 al 24. Comenzando en el versículo 17 dice: entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra él, contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían, no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Aquí vemos encarcelados. El versículo 17 una vez más. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Fíjate, no le dijo, vaya uno. Los puso a los 10 en la cárcel por 3 días. José les está enseñando cómo se sentía ser presos. Les dio tiempo para pensar. Es más, entiéndelo de esta manera: contemplar sus pecados. ¿Para qué? Sus conciencias les molestara, les hablara, para que ellos mismos fueran enfrentados ¿con qué? Con sus propios pecados. Este tiempo encarcelados les enseñó una lección. Al salir de 3 días, Dios estaba, podemos decir, acomodando las cuentas con ellos debido a sus pecados. Fíjate, el versículo 21 dice: y decid el uno al otro, ¿verdad?, contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjate, lo que han podido contemplar. Pudieron regresar a ese tiempo, la conciencia. Todo esto se los trajo a luz. Se recordaron como su hermano les rogaba y ellos lo ignoraron. Pero no nomás habían hecho esto, habían hecho estos hermanos. Simeón y Leví habían matado toda una ciudad. Rubén se había acostado con la concubina de su padre. Judá se acostó con su nuera, le pagó como si fuera prostituta. Ellos tenían que ser enfrentados con sus pecados. Lo que Dios hace con nosotros. Dios desea tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que llegar al punto de ¿qué? De confesar nuestros pecados. Venir ante Él y arrepentirnos. No podemos ignorar los pecados. Qué bueno que la conciencia te molesta. Si no te molestara, wow. Pero fíjate, José estuvo encarcelado como eso de 10 años. Él los ha puesto a sus hermanos solo 3 días en soledad. Un tiempo de estar a solas. Una oportunidad para que la conciencia tratara con ellos. Versículo 18 dice: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Y qué curioso, tenemos que subrayar aquí que dice: yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Fíjate, vemos que les da testimonio un pagano y él teme a Dios. Le tiene temor a Dios. Soy confrontado con mis pecados y aquí este varón le tiene temor a Dios. Versículo 19 dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Fíjate, vemos que porque él tiene temor a Dios, él tiene compasión de ellos. No manda solamente a uno a solas, pero se va a quedar con uno. José simplemente está demostrando que la misericordia de Dios. Él sabía que era un viaje largo y peligroso.
fuera mejor mandar a un grupo que mandar uno a solas y llevarlo con alimento. Versículo 20 y 21 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vemos que fue después del tiempo de estar encarcelados, de estar en soledad en la cárcel, que ellos reconocieron su pecado. Más bien, fueron enfrentados con su pecado. Y les voy a decir, muchas veces hoy en día, muchos no tienen el tiempo para ser enfrentados con su pecado, por sus pecados. Porque no hay tiempo de estar en soledad. Ponte a pensar. No hay nadie en la casa y ni estás viendo la televisión, pero la televisión está prendida. La computadora, el radio. Muchos de los jóvenes traen su iPad, su teléfono, sus audífonos. El teléfono consume nuestro tiempo, no nomás los jóvenes, pero los adultos. No tienen tiempo para estar a solas. No encuentran ese tiempo. Salmo 46:10, la primera parte dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjate, ¿qué es lo que Dios ha hecho? No nomás con este país, pero con el mundo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo sé que muchas personas, película tras película, tras película, tras película, y no están a solas. Pero Dios quiere que estemos quietos para que conozcamos que Él es Dios, para que podamos reconocer nuestra condición. Y nos ha puesto a pausa. ¿Y por cuánto tiempo? No sabemos. El versículo 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Lo último que queremos oír, te digo. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos oído esas palabras? Hasta en inglés, I told you, no, te digo. No es lo que queremos oír. Y te voy a decir, si no es una persona que te lo está diciendo, puede ser tu mente o tu conciencia. Ya la regué. Te digo. Pero ahí siguen. Rubén, ¿no os hablé yo y dije que no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Te dije. He aquí también ahora se nos demanda su sangre. Versículo 23. Pero ellos, fíjate, no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José está escuchando todo esto. Los está viendo. Esta discusión entre ellos tomó lugar ante él y ellos no sabiendo que él entendía, pero fíjate, José vio que verdaderamente ahora sus hermanos están preocupados.
Podemos decir que hay remordimientos. No sabemos todavía si es verdaderamente arrepentimiento. Porque yo se los explico todo el tiempo. Personas tienen remordimiento. Me siento mal de lo que he hecho, pero no tanto que puedo cambiar. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Señor, estoy mal y usted es correcto, perdóneme. Y cambio de dirección, ya no sigo haciendo lo mismo. Pero fíjate, él en escuchar a sus hermanos, él fue tan movido que, fíjate lo que dice el versículo 24. Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José verdaderamente amaba a sus hermanos. Vemos que no era movido por la revancha, pero por el amor. Amaba a sus hermanos. Y tomó a Simeón. ¿Por qué? ¿Y por qué él? Porque él era conocido como un hombre cruel. Quizás lo estaba permitiéndolo a él pensarle un poquito más o pensar más profundamente. Porque verdaderamente este hombre fue muy cruel. Génesis 34, 25 y Génesis 49, 5 al 7. Anótenlos, léanlo para que puedan leer y entender de la crueldad de Simeón. Increíble. Pero lo vamos a dejar a él un poquito más tiempo ahí. Entramos al cuarto punto. Temor y perplejidad. Versículo 25 al 38. Comenzamos aquí en el versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en un saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y el helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Fíjate, ellos muy bien saben lo que ellos han hecho. Tuvieron tiempo para contemplar estas cosas, fueron enfrentados con sus pecados y ellos saben que se merecen lo peor de Dios. Pero te voy a decir, el corazón pecaminoso nunca responde a Dios correctamente. Nunca. Pero Dios muestra su amor, su misericordia, su gracia, y es en su amor que Él nos gana. Su gracia, el favor inmerecido, que no nos da lo que nos merecemos. Nosotros como creyentes reconocemos que no me merezco lo bueno de Dios. No me lo merezco. Pero ellos no entienden y no pueden entender de lo bueno de Dios. Ellos piensan, fíjate, ellos piensan que Dios les está haciendo mal. ¿Qué? Ponte a pensar, ¿que Dios me está haciendo mal? No, Dios no nos hace mal. Versículo 29 al 36. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Fíjate, no le van a contar a su papá.
No le van a hablar la verdad. Siguen con eso, que uno no parece, versículo 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Fíjate, vemos que Jacob, de una manera u otra, sentía que ellos eran responsables por lo que le pasó a José. Todo se está saliendo a luz, poco a poquito. Nueva Versión Internacional dice esto, de este último versículo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Fíjate, increíble. Versículo 37-38. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ponte a pensar. En pocas palabras les está diciendo: nunca podré recuperarme si algo le pasa a Benjamín. No puedo. No voy a aguantar esto. Al otro hermano, ok, pero a Benjamín no. Pero fíjate, en el Nuevo Testamento se nos dice en 1 Corintios 10:3, y se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, así podrán resistir. Entonces, y uno dice, pues, ¿cómo va a ser esta una tentación? Van a tener que comer. Se les va a acabar. No puedo dejar, no puedo. Pero fíjate, no somos los únicos que pasamos por tiempos difíciles. Tentaciones vienen a nuestras vidas, dificultades vienen a nuestras vidas, pero Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar. Nunca. Y si no nos vamos a detener de Dios, en realidad es falta de fe, incredulidad. Si Dios te ha dado algo, Él no los puede quitar. Pero si Él no los ha quitado y el mundo está tratando de quitarnos algo, la iglesia, negocio, hermanos, si Dios no lo permite, no se va a llevar a cabo. Nosotros solamente tenemos que detenernos de Él y veremos que su mano se va a mover y su gran plan de Él se va a cumplir, porque Él es el Dios Todopoderoso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es como la palabra que leímos: estad quietos y esperar en Él. Esperar en Él. ¿Qué es la aplicación aquí? Aquí anoté 3 puntos de aplicación. Primero, la conciencia
que Dios nos ha dado es para discernir, pero no permitas que tu propia conciencia te engañe. Recuerda que su palabra es mayor. Es mejor que nuestras conciencias estén de acuerdo con la palabra de Dios. 2, uno puede venir. Y ahorita no, pero podemos venir. Podemos estar viendo los estudios, escuchando semana tras semana. Y la palabra de Dios puede o no puede tener efecto en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Nos tenemos que preguntar. Tercer punto. ¿Necesitas orar que Dios cambie tu corazón? ¿Que Dios te cambie tu conciencia? Solamente tú sabes. Arrímate a Él con un corazón abierto y sincero y verás los cambios que hace en tu vida. Verás la paz que trae a tu vida. Ahora, si no comprendes esto es posiblemente porque no lo conoces como Señor y Salvador. Lo primero que Él quiere oír, tu primera petición, tu primera oración es: Señor, soy un pecador y te necesito que seas mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz. Tu sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Fuiste enterrado porque moriste en la cruz, pero has resucitado. Cristo vive y desea que nosotros también tengamos vida eterna. Esa vida eterna comienza el momento de creer, pero es cuestión una vez más de arrepentirnos. Señor, soy un pecador. Te invito a que tomes mi vida, que seas mi Señor y Salvador. La única manera que vamos a poder esperar en el Señor es en conocerlo, porque ese es su deseo y es su voluntad, de conocerte a ti personalmente. Ahí donde te encuentras en esta noche, si hay hermanos cerca de ti, arrímate a ellos y diles: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ora conmigo. Ríndete ante Él para que Él pueda ser tu Señor y Salvador. Para el resto de nosotros como cristianos, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y cuando menos piensas, cuando menos pensamos, aún hasta los sueños se nos van a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre nos tiene en mente. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie? Bajen sus rostros y vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias que podemos ver, Señor, su palabra. Que podemos estudiar y tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Señor, pedimos por la salvación de todo aquel, Señor, que no lo ha recibido. Pedimos que ellos se entreguen a usted en esta noche. Y nosotros, Señor, esperamos en usted para que su buena voluntad se cumpla. Y nosotros nos podamos mover como iglesia. Y quizás venga el día ya prontamente, Señor, que se abran las puertas, Señor. Señor, nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Que Dios